Ramírez Ruiz, es profesor titular en el área de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos, autor y coautor de diversas monografías sobre la historia de Asia y de China. Ha realizado numerosas visitas académicas a China y sus investigaciones buscan acercarse lo más posible a la visión china de su propia historia. Entre sus principales obras se podría destacar La historia de China desde su propia óptica, una historia en espiral, China en África, petróleo y mucho más, y mucho más, e historia de China contemporánea, de las guerras del opio a nuestros días. Bueno, pues con esto Raúl Ramírez va a exponer una ponencia que se titula La apuesta hegemónica China a la luz del 20 Congreso Nacional del Partido Comunista. Y bueno, pues cuando quieras tienes la palabra, Raúl. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por la presentación. Muchísimas gracias a los organizadores de este encuentro, a nuestro catedrático José Manuel Azcona, director de la Cátedra Santander Peseira. Y muchas gracias por volver a organizar esta jornada de Sociedad e Historia al tiempo presente, que el año pasado ya fue muy interesante, en la cual los contemporaneístas echamos un vistazo al mundo actual, que es una parte de nuestra ciencia en su prolongación. Bien, como en el propio cartel de la jornada se expone, pues estamos un poco todos tensionados al albur de la guerra, que la gente educada en varias generaciones ya naif, donde nuestras sociedades occidentales no han conocido el hambre, el frío ni la guerra, pensaban que iba a ser imposible y de pronto nos encontramos con una guerra de verdad en las puertas de Europa, que es la guerra de Ucrania. Eso hace que se reevalúe cuál es la situación geoestratégica mundial. Y todo el mundo habla de China, todo el mundo piensa que China viene, la gente, muchos guiados por el antiamericanismo, esperan que China venga, otros son los de la leyenda rosa, otros guiados por la tradición de la leyenda negra que realmente existe sobre China, a la cual se asocia el comunismo, que es lo mismo, pero no es lo mismo. eh, Temen esa llegada de China. Y lo cierto que muchas veces pasa como le ocurre a los españoles castellanos con Portugal, que nos anexionamos sin preguntarle a ellos. Pues igual, muchas veces se habla de China, tanto en la versión de la leyenda rosa como en la versión de la leyenda negra, sin tener en cuenta lo que los chinos dicen, quieren o apuestan. China está haciendo una apuesta clara por empoderarse. Ya me adelanto prácticamente a las conclusiones. Hasta ahora, China, ¿cuándo es ahora? Hasta la llegada de Xi Jinping al poder, ya en 2012, China no quería ese empoderamiento. China prefería estar en un segundo nivel, pasar desapercibida, ocultar sus capacidades, esperar el momento oportuno, no implicarse en la gobernanza internacional, jugar un rol de país en vías de desarrollo. No quiero que nadie se meta en mis asuntos y yo no me meteré en los asuntos de nadie, pero desde la llegada de Xi Jinping al poder, sí hay una clara apuesta de China por empoderarse, por usar los recursos que tiene, la posición real que tiene en el mundo, para dejar clara la postura de China en muchas cuestiones. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver a través de un análisis de lo que el propio Partido Comunista Chino, ante China estamos en un Estado de partido único, un partido-estado, por lo tanto lo que dice el Partido Comunista Chino es realmente lo que dice el Estado chino, a la luz de lo que el Partido Comunista Chino ha dicho en su 20 Congreso Nacional. Estos congresos nacionales se reúnen una vez en Pekín cada 5 años y son los que diseñan, hacen balance de lo que se ha hecho desde el anterior congreso y diseñan cuál es la línea política para los siguientes años. Como veis, estamos en una dinámica muy, muy soviética, muy socialista, que esto parece recordar a los planes quinquenales. ¿En qué me voy a basar fundamentalmente para hacer la charla? Pues en el texto que tengo de la resolución y sobre todo este texto lo tengo a través de una visita organizada a la Embajada de China que se llevó a cabo en octubre pasado, en el cual el propio embajador en persona reunió una serie de catedráticos, profesores, académicos y asociaciones y partidos políticos con sintonía
e intereses hacia China y nos explicó en persona, acompañado de sus asesores, nos explicó en persona cuáles eran las conclusiones de este 20 Congreso del Partido Comunista Chino. Como veis, estamos en una característica muy incluso propagandista. Es decir, el propio Estado chino convoca a amigos para explicarle lo que han sacado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, y hay que tenerlo en cuenta a lo largo de toda la conferencia. Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que China, como todos los estados, dice. China nos va a contar en un discurso que ya de por sí es idealista y utópico y totalmente positivo. La realidad es más compleja que lo que China dice y es más compleja que lo que yo voy a decir aquí. Luego en las conclusiones trataré de poner unas gotas de realidad sobre esto es lo que dice China y esto es cómo funcionan las cosas de verdad. Hay que recordar, yo tengo un canal de YouTube donde tengo una serie de vídeos que se llaman Píldoras de Historia China, en uno de ellos que se llama Entender China, digo, China no enseña afuera lo que cree que es bueno. China no enseña afuera lo que ella piensa que es bueno. China enseña hacia afuera lo que ella cree que nosotros queremos ver. Eso tenemos que tener en cuenta. Es decir, China no enseña lo que nosotros pensamos que es bueno. China no enseña lo que ella piensa para sí misma que es bueno. China, cuando hace estas muestras de sus cosas hacia afuera, enseña hacia afuera lo que ella piensa, lo que el Estado piensa haciendo estudios y análisis de Occidente, que Occidente quiere ver. Que no tiene por qué ser lo que ellos piensan que es bueno. Y que no tiene por qué coincidir con lo que nosotros pensamos que es bueno. China enseña hacia afuera lo que China piensa que Occidente quiere ver. Bien. Fue, como os digo, el propio embajador chino, que lo tenéis aquí, señor Haitao, el que nos presentó en persona a una serie de personas y partidos, curiosamente todos eran de ideología de izquierda, el resultado de este 20 Congreso, para analizarlo, para que se sepa, para mostrar cuáles son las intenciones de China hacia el futuro. ¿Qué es lo primero qué son las frases, las ideas fuerza más significativas de lo que nos dijo el señor embajador en aquella charla? Pues una de las cosas más importantes para entender el conjunto de China por encima de este manifiesto del 20 Congreso del 19, por encima de las noticias diarias, es esta convicción. Aquí tenéis una serie de ideas que son lo que realmente estructuran el poder en China y son los que están estructurando la construcción de esa megapotencia hegemónica china. ¿Cuáles son esas ideas? Pues mirad, el marxismo es nuestra guía, pero solo combinándolo con la realidad concreta de China y con la tradición alcanzará su éxito. ¿Qué quiere decir? Esto es una cosa muy importante. Esto es el socialismo con características chinas. A medida que pasan las décadas, el socialismo chino tiene más características chinas y menos socialismo como los occidentales lo entendemos. ¿Qué significa eso? El marxismo chino, que ya parte con sus propias características iniciales, que tiene el pensamiento de Mao Zedong, ese primer escalón que lo diferencia muchísimo del marxismo ortodoxo de raíz leninista y de raíz rusa, soviética y europea. Este marxismo con características chinas se debe combinar con la realidad concreta de China. ¿Eso qué significa en un primer momento? Pues para empezar, ya sabéis que la revolución china se basa sobre el campesinado. No hay nada más heterodoxo, una revolución marxista-leninista, que el marxismo realmente, la revolución no se cimente en el proletariado industrial, sino en los campesinos. ¿Por qué no se puede cimentar la revolución en Rusia o en Europa sobre el campesinado? Pues porque el campesinado suele tener un apego demasiado grande hacia la propiedad privada y hacia la tradición que incluye la religión. Por eso los campesinos no son adecuados para hacer la revolución marxista. Porque además el concepto campesino es mucho más vacuo y etéreo que el concepto proletariado. El proletariado es el obrero industrial que trabaja a cambio de un sueldo. Pero en el campesinado, ¿dónde empieza el gran terrateniente? Entre el jornalero y el gran terrateniente hay una gran gama de colores. ¿Dónde acaba el jornalero y empieza el pequeño proletario? Ese es el primer escalón. Socialismo adaptado a China. Por tanto, el socialismo que tiene como base el campesinado. Y segundo, combinándolo con la tradición china. El socialismo chino tiene una enorme ventaja sobre el marxismo occidental.
estamos hablando de una sociedad comunal, con valores comunales, refractaria al individualismo. Todo bajo el cielo pertenece al Hijo del Cielo y siempre ha sido así. El sistema de gobierno chino era un emperador, que era el Hijo del Cielo, que dominaba lo que ellos entendían como el mundo entero. Y todo le pertenecía a ese emperador. Gobernaba a través de una serie de funcionarios que habían sacado su puesto por oposición y que eran cultos y por lo tanto podían, dentro de su conservadurismo, eran reformistas. Por ejemplo, cuando llegan la colectivización del campo, en China no hay ni una sola lágrima ni una sola protesta. En Rusia tenemos el Holodomor, en Rusia, Ucrania, el Imperio Ruso, en Europa, las expropiaciones después de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil, en la España, en la zona republicana, eran dramas. Aquí no, porque aquí periódicamente, como todo bajo el cielo pertenece al Hijo del Cielo, en cualquier condado periódicamente a lo largo de la historia había llegado un funcionario reformador y había dicho, uy, cuánta pobreza hay en este condado. Reformas, expropiense en todas las tierras y repártanse de una manera justa. Esa necesidad de retomar la tradición surge en torno a 1996. Cuando muere Mao, Mao, con su utópico y antieconómico y antinatural salto adelante y su utópica bien intencionada y al mismo tiempo malintencionada revolución cultural, ha demostrado al equipo de la directivo chino que la utopía equivale al caos. Por lo tanto, hay una etapa, que es toda aquella etapa previa a Tiananmen, en la cual la élite abandonan la fe en el comunismo y es una sociedad sin valores. En el torno al año 96, la cúpula dirigente del Partido Comunista China decide que no puede haber una sociedad donde predomine solo la riqueza, el más fuerte. Tiene que rellenar de valores de nuevo esa sociedad. En ese momento está eclosionando la globalización. Están llegando valores occidentales. Y los chinos se dan cuenta que modernización no puede equivaler a occidentalización. Por lo tanto, deciden retomar la tradición. Toman la tradición china, estudian lo que les viene bien y descartan lo que fue negativo, según sus puntos de vista. Esto es muy bueno para el socialismo chino, porque, vuelvo a lo de antes, la tradición china es comunal. Es socialista, entre comillas, de una manera natural. Y ahí, una vez las características chinas priman sobre la ortodoxia del texto marxista, una vez la tradición va a suponer el renuevo, la renovación de los valores de la sociedad para que la sociedad tenga valores morales, no solo valga el dinero y el éxito. Hay un tercer valor importante que también hizo referencia al embajador: la necesidad de combinar el marxismo con las prácticas concretas. ¿Eso qué significa? Eso va referenciado a la nota que tenéis debajo de mi libro de Historia de China Contemporánea de la Guerra del Opio en nuestros días. Es decir, esto tiene que ver con una frase de de Deng Xiaoping. Además, una frase que es una idea con la cual Deng Xiaoping se impuso a todo el partido, pudiendo acabar con los restos del maoísmo. La verdad en los hechos. El marxismo es nuestra base, el socialismo es nuestro sistema, el comunismo utópico es nuestro objetivo. Pero para llegar a esa sociedad comunista utópica, en la que todos vamos a ser iguales, tenemos que ir paso a paso, siendo prácticos. ¿Vamos a utilizar las cosas del marxismo, de la ortodoxia, de la teoría o del propio pensamiento de Mao Zedong? Sí, funcionan prácticamente. La verdad en los hechos, el de mantenerse en alto la bandera del pensamiento de Mao Zedong. Este discurso de Deng Xiaoping, en el año 78, lo que significa es: mantengamos en alto la bandera del pensamiento de Mao Zedong y hagamos todo lo contrario de lo que decía el pensamiento de Mao Zedong. ¿Por qué? Porque en este momento de la historia, todas las cosas utópicas que decía Mao no son prácticas. Significan caos y hambre. Por lo tanto, recordad cómo se va construyendo este socialismo chino pragmático. Es un socialismo que se funda en el marxismo de Marx y Engels, aplicado a la manera china, que en el camino se ha tenido que mezclar, que asumir los valores chinos y que solo se aplica siempre y cuando sus resultados de la aplicación sean positivas para el pueblo, para la nación y para el proyecto utópico hacia el futuro. Remarcando toda esta línea argumental, tenemos lo que también dijo el
el embajador Haitao, que a mí me llenó de alegría, de una pequeña alegría egoísta, porque esto yo lo suelo decir mucho en el máster universitario Unión Europea-China que tenemos en la URJC en colaboración con la UDIMA. Yo siempre se lo digo a los alumnos del máster, y lo he dicho ya aquí, el socialismo en China no es lo que nosotros pensamos que es socialismo. El socialismo en China funciona y sigue existiendo porque coincide con la esencia cultural de una sociedad comunitaria. No es el planteamiento teórico de nuestro marxismo y su camino utópico hacia una sociedad comunal, comunista, no es tan distinto de lo que siempre ha habido en China. Y eso el Partido Comunista Chino lo ha sabido comprender y lo está usando. ¿Lo está usando para qué? Para ser el líder de esa sociedad. Aquí lo tenéis. La tarea central del partido es la de unir y conducir al pueblo. Así se conseguirá un moderno y poderoso país socialista que conseguirá el ansiado rejuvenecimiento de la nación. Estos son del rejuvenecimiento de la nación, son traducciones del chino al inglés y luego al español. Siempre. Como españoles, como ciudadanos del Estado español, siempre que veáis en un texto que hable de China rejuvenecimiento, en vuestra mente traducirlo por regeneración. La palabra correcta para este término y para lo que los chinos quieren decir con él es regeneración. Es decir, el partido es el líder de este pueblo, de esta nación. El concepto pueblo y nación para los chinos es muy amplio, podría llegar a ser el líder del mundo, y su tarea es unir al Estado y el pueblo. Es guiar al pueblo a través de ese Estado. Con lo cual se conseguirá la regeneración de la sociedad. Llevará a que no exista la pobreza, que llegará a una sociedad cada vez más acomodada y más tecnificada, y que en un futuro utópico llegaría a la implantación del sistema comunista real. En este camino, de lo aprobado en este congreso, como decía antes, en estos congresos que se hacen cada 5 años y que son los que de verdad marcan los planes quinquenales, podríamos decir, aunque ellos no lo llaman así, en China, los planes quinquenales en el campo ideológico y filosófico, lo primero que hacen estos congresos es revisar si se ha cumplido lo que se dijo en el anterior congreso. Y aquí el embajador nos destacó que se habían conseguido 6 cambios programados en el 19 Congreso. ¿Cuáles son estos? Ratificar el pensamiento político de Xi Jinping como guía del partido y su liderazgo. ¿Cómo traducimos esto? Se ha asentado de una manera absoluta el liderazgo personal, unipersonal e indiscutido de un nuevo líder, Xi Jinping. Esto te lo venden como una cosa positiva, pero desde un punto de vista occidental no es tan es dudable. ¿Por qué? Pues porque tras la experiencia de Mao, Deng Xiaoping, con todo el poder de Mao, utilizó ese poder para establecer unas normas, para impedir de una manera constitucional, con normas escritas, en una constitución, en una serie de reglas escritas, por ejemplo, que los líderes no podrían estar más de 2 mandatos consecutivos de 5 años, la manera de que un líder, cuando aún está en el poder, deje entrada en el comité central a quien le va a sustituir y se deje sustituir de manera reglada por él, la forma de evitar que un mismo hombre, una misma persona tenga durante mucho tiempo los 3 poderes que hay en el Estado chino. Los 3 poderes del Estado chino son la Secretaría General del partido, la Jefatura del Estado y la Presidencia de la Comisión Militar Central. Que una sola persona no tenga a los 3 a la vez y si los tiene que ser durante poco tiempo. Todas esas reglas, un tope de edad, que nadie con más de 70 años pueda seguir estando en cargos, todas esas reglas que Deng Xiaoping estableció para evitar que llegara de nuevo una persona con carisma, con un liderazgo insuperable, se hiciera con el poder y que se asentara en él, que con la edad y con las degeneraciones que lleva la edad pudiera convertirse en un dictador como terminó siendo Mao, todo eso ha saltado por los aires. Ahora en China estamos viviendo una nueva culto a la personalidad de Xi Jinping. Xi Jinping ha barrido todos esos controles y se ha convertido en el jefe absoluto de China, posiblemente casi de manera vitalicia, y lo veremos.
Profundización del socialismo con características chinas. ¿Esto qué significa? Esto es muy teórico. Pues significa una adaptación del socialismo, de la idea originaria del socialismo, más profundidad a la sociedad, a la historia, a la filosofía, a la ciencia, a la cultura, a la tradición china. ¿Esto qué significa? Pues el asentamiento de esos grandes proyectos ideológicos y económicos que son el sueño chino y la nueva ruta de la seda, que se complementan y son las líneas a través de las cuales el socialismo chino cada vez es más chino y menos socialismo como nosotros lo entendemos, que no quiere decir que no sea socialista. La confirmación de que China ha alcanzado una sociedad moderadamente acomodada en el año 2021 y la erradicación de la pobreza extrema. Aquí ha llegado el COVID, es decir, China tenía unos objetivos muy, muy claros para el año 2021, que es el centenario del partido, y el año 49, que es el centenario de la República Popular China. Todos los proyectos económicos, toda la línea ascendente, tendente a que en el año 2021 se acabara la pobreza extrema y la sociedad fuera una sociedad moderadamente acomodada, quedaron rotos en el final del año 19, año 20. El Estado chino dice haber alcanzado esa sociedad moderadamente acomodada y esa erradicación absoluta de la pobreza absoluta. Bueno, habrá que ver, con el tiempo el tiempo dirá si realmente se ha conseguido o no. ¿Queda pobreza extrema en China? No lo puedo decir que quede. Lo que sí os puedo decir es que el partido basa su legitimidad y el apoyo del pueblo en que es una sociedad que cada vez vive mejor y que los padres tienen la esperanza clara de que con este régimen sus hijos van a vivir mejor que ellos. Y si es cierto que en China ya no hay hambre, y si es cierto que en China ya no se vive lo de antes. Se han acabado acabar con las bolsas en zonas perdidas del sur y interior de China de pobreza extrema. Bueno, posiblemente sí, pero ¿dónde pone la línea de lo que se llama pobreza extrema? Nueva importancia dada a la sociedad de la seguridad. Y aquí es muy importante en torno al título de la ponencia, la hegemonía. La sociedad de la seguridad significa un refuerzo de la soberanía. La sociedad de la seguridad significa también un Estado omnipotente, o más que omnipotente, omniscientes. La sociedad de la seguridad, gracias a esto, a la tecnología, a los móviles, hace que el Estado chino, sin que su sociedad lo vea como una agresión en su privacidad, tenga un control absoluto de todo lo que piensa, dice, hace, compra, vende cada uno de sus ciudadanos. Pues ya sabéis que estos sistemas informáticos ahora mismo me están escuchando a mí, nos están escuchando a todos. Saben de dónde venimos, dónde vamos, qué vamos a comprar, qué le decimos a los amigos, qué le decimos a nuestra mujer, qué te le ponemos. El Estado chino crea una sociedad de la seguridad, que es una sociedad de un control absoluto, de un Estado omnisciente, donde la privacidad del ser humano, de la persona individual, no es tomada en cuenta. Pero esto también entra dentro de los valores de la sociedad comunal china. ¿Y eso qué significa? Soberanía. China es un país que perdió su soberanía en el siglo XIX, un imperio, una civilización que perdió su soberanía. Al principio eran tan grandes que no le dieron importancia. Cuando se dieron cuenta, su pueblo era esclavo de otros, porque los estados que pierden su soberanía convierten a sus ciudadanos o sus súbditos en esclavos de otras potencias extranjeras. China tiene muy claro que nunca más. Toda la política de China, desde que la revolución de Mao en 1949, desde que se establece la República Popular China, está enfocada a un solo objetivo. Nunca más China va a estar de rodillas ante otros. Y eso no solo significa empoderarse exteriormente, tener un ejército fuerte, tener el arma atómica, también significa para ellos un control absoluto de su sociedad interior para evitar cualquier surgimiento de quinta columna, discrepancia, occidentalización, enemigos interiores. En el quinto punto, se ha elevado la posición internacional de China. Ahí lo tenemos. Esto que con Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao se hacía, Hu Jintao llegó a hacer el ascenso pacífico de China, se hacía dando protagonismo, buscando estar en segunda posición, en una zona que no se me note, que no se vea, un ascenso pacífico, que quiere decir un ascenso sin llamar la atención, ya con Xi Jinping ha cambiado. China sí quiere saber que está arriba de los que lidera el mundo y quiere que se le reconozca que es de los que lidera el mundo y que se la tome en cuenta siempre. Esto
se viste de un discurso, que lo veremos luego después, de multilateralismo, antihegemonía y participación en la gobernanza internacional. ¿Qué significa multilateralismo? Pues significa que China no está suficientemente fuerte todavía para enfrentarse al coloso internacional que es Estados Unidos. Por lo tanto, promociona este multilateralismo con Rusia, con su enemigo íntimo que es India, con la Unión Europea cuando puede, con los países sudamericanos, multilateralismo. Porque no se puede permitir esta hegemonía absoluta que tienen los norteamericanos. Y participación en la gobernanza internacional. China, hasta Xi Jinping, no estaba interesada, porque si tú participas en la gobernanza, participas en las decisiones, tienes que asumir responsabilidades y cuando las cosas salen más, culpabilidades. China no estaba para eso antes. Ahora sí lo quiere. Y el sexto punto con respecto al 19 Congreso que se ha conseguido es, y esto es muy importante para la confianza en sí mismos de los chinos y el régimen chino, es que ellos creen y venden, y muchos creen fuera, que su modelo autoritario ha funcionado mejor frente a las democracias occidentales ante la pandemia absolutamente inesperada y prácticamente equiparable a una invasión extraterrestre que ha sido el COVID-19. La ventaja del modelo de socialismo con características chinas sobre los otros modelos políticos que hay en el mundo, que en esencia se refieren a nuestra democracia participativa y pluripartidista de libertad de mercado absoluta, que no han sabido reaccionar a tiempo como China sí cree haber sabido reaccionar a tiempo. Esas son las 6 conclusiones de estos 5 pasados años para el régimen chino y lo que exporta, los éxitos que vende hacia afuera. Bien, el nuevo informe, el del 20 Congreso, lo que nos plantea es un futuro en el cual China va a actuar sobre 12 ámbitos concretos. Y ahora lo que voy a pasar en lo que queda de charla, los 15 minutos que me quedan de charla, es explicaros cómo China, desde el año 2022, plantea cómo va a ser sus políticas principales hacia el 2027. ¿Qué es lo que el primer punto importante, el primer ámbito sobre el que China va a centrarse? Pues en el desarrollo coordinado entre la zona urbana y la zona rural, entre las diferentes regiones y el desarrollo conjunto de la etnia conformado por el pueblo chino. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué es lo que es? El Partido Comunista Chino sabe que su principal tarea es la economía, porque el Partido Comunista Chino sabe que su legitimidad para estar en el poder, la autoritas que el pueblo le concede, el respaldo del pueblo, se basa única y exclusivamente en que el Partido Comunista Chino ha sacado al pueblo chino de la pobreza, lo ha llevado hacia un camino de prosperidad, donde ya nadie pasa hambre, donde la gente vive bien, vive mejor que antes y donde hay expectativas para seguir viviendo bien. Es decir, mientras la situación económica de cada familia china sea buena y mejorando, progresen adecuadamente, mientras eso exista, el Partido Comunista Chino no tendrá ninguna disputa de su poder, ninguna oposición real dentro de China. ¿Cuál es el principal peligro, por lo tanto, que tiene el Partido Comunista Chino dentro de que está asegurando de manera global esa prosperidad del pueblo chino hacia adelante? Pues el principal problema que tiene el Partido Comunista Chino es la aparición de desigualdades en un régimen que aún se llama socialista. Desigualdades que se producen entre los que tienen y los que no tienen. Se genera un gap de Gini, un índice Gini de separación entre la gente que tiene y la gente que no tiene. La latinoamericanización de la sociedad china, es decir, que haya un grupo reducido de porcentaje bajo de la población que tenga mucha riqueza y un porcentaje amplio por debajo que no tenga casi nada, aunque vivan bien y no pasen hambre. Esas diferencias también se pueden producir entre provincias, y tenéis ahí ese mapa, como las provincias costeras y más desarrolladas tienen unas rentas per cápita, unos niveles de vida exponencialmente más altas que las del interior y el sur, que las del interior. Aquí la diferencia es este-oeste. Mientras más al oeste, más pobres, y mientras más al este, menos pobres. Pero es que esas diferencias también pueden terminar teniendo una diferencia étnica, es decir, que los Han sean un pueblo que viva bien, mientras que todas las minorías étnicas, que hay 55, pero algunas muy importantes numéricamente y estratégicamente, vivan pobres absolutamente. El partido tiene como primer objetivo evitar que se produzcan esas divisiones internas a través de la riqueza, que no haya división social por riqueza, que no haya división regional y que no haya división en nivel de riqueza y pobreza de las personas por su etnia o lengua.
Para ello, ¿qué necesitan? Segundo objetivo relacionado con el anterior, la construcción de una economía abierta, equilibrada, multifactorial y eficaz. ¿Esto qué significa? Luchar contra que el monocultivo de China como fábrica del mundo. ¿Qué es China? Una fábrica del mundo. ¿De qué vive China? De fabricar lo que todos tenemos. Hay que abrir la economía, hay que enriquecer el mercado interno, hay que evitar nuestra dependencia del exterior porque somos una fábrica de exportación. Eso significa crear una economía abierta, equilibrada, multifactorial y eficaz. Evitar que China siga siendo simplemente la fábrica del mundo. Sí, lo fabrican todo, pero si no se lo compramos, tienen un problema. Tienen que diversificar esa economía, no ser un monocultivo industrial. El tercer objetivo es la apertura al exterior de alto nivel utilizando los recursos económicos del país tiene por ofrecer. Y aquí tenéis una foto, un dibujo, un cartel de Xi Jinping donde pone ahí lo de una ruta, una One Road, One Belt, una ruta, un cinturón. La ruta de la seda es el camino físico a través del cual China quiere compartir su riqueza. China necesita para seguir desarrollándose un mundo pacífico exterior, un mundo exterior pacífico, que no la vea como un peligro. ¿Cómo puede China eliminar esos resabios, esos rencores, esas suspicacias que los demás pueden tener hacia ella? Compartiendo su riqueza. ¿Con quién y cómo? Compartiendo su riqueza, sobre todo con los vecinos cercanos. Todo lo que es el sudeste asiático y el Asia central y de otra manera Rusia. ¿A través de qué? A través de los grandes proyectos de infraestructuras que generan la ruta de la seda. Luego también se comparte esa riqueza más lejos a través de otras inversiones en Europa, en América. Pero lo importante es, ahí lo tenéis, recursos económicos para ofrecer. China quiere comprar la amistad de sus vecinos, del mundo general. Pero lo que le importa sobre todo es sus vecinos. Sudeste asiático, Mar de China del Sur, Centro de Asia. Eso significa ese punto. Cuarto punto, acelerar el desarrollo de China, pero en lo que el embajador definió como el desarrollo de alta calidad. El desarrollo es la primera tarea del partido, del Estado y del Gobierno, ya lo he dicho, y ello abre grandes desafíos. El primero de ellos, superar la contradicción de desarrollo y desigualdades, la calidad de desarrollo de doble circulación, desarrollo de alto nivel a través de la iniciativa de la Franja de la Ruta. Estamos en lo mismo de antes. Hay que dejar de ser una fábrica de mano de obra barata. Hay que generar un desarrollo de calidad que ponga en el énfasis en el bienestar de la gente y en la tecnología. Eso significa este cuarto punto. Quinto punto, ¿veis? Todos los puntos que nos dio el embajador van encadenados. Ciencia y tecnología para fortalecer el país, fomentando el descubrimiento de talento a través de la educación, conseguir un país de socialismo moderno, ciencia, educación e innovación. La apuesta del Estado chino por formar a su sociedad para buscar el talento. China se ha dado cuenta que quien tiene la tecnología domina el mundo. Si los chinos cuando, esto lo explico en otros de estos vídeos que tengo en mi canal, en una charla que di para Udima, con Felipe, ayer lo escuchaste, y a mi compañero y amigo y director del máster, Felipe de Basa, en el cual decía, China cuando llega la modernidad china, lo decía yo, eh, la reacción de los mandarines chinos, gente muy culta, muy instruida, es desprecio a la española, inventen ellos. Que inventen ellos, que inventen los occidentales que se dedican a hacer inventitos muy curiosos. Ya se lo compraremos, ya lo copiaremos, ya que inventen ellos. China se ha dado cuenta que el problema es de que si inventan ellos, mandan ellos. Quien tiene el control de esta cuarta revolución industrial, el control tecnológico, es el que domina el mundo. Por lo tanto, la apuesta en la ciencia, en la tecnología y para ello en la educación de su pueblo es fundamental. Para educar a todos los niños universalmente y captar a los más preparados y darles todas las oportunidades por el desarrollo del país. Eso va encadenado al sexto punto. Desarrollar la democracia popular y garantizar que el pueblo mande, es decir, que tenga la verdad al poder. Una democracia ordenada, gestión democrática según la ley. Ver cómo el pueblo puede tener conciencia de su participación en el régimen y estar contento con él. Esa es la idea de esta apuesta ideológica. China quiere un Estado bajo el rule of law, dicen. Pero este gobierno de la ley, que se suele traducir como un Estado de Derecho, los chinos realmente lo traducen como un Estado de leyes. Sí.
dar derechos, das unas normas básicas al pueblo, que el pueblo tenga una conciencia de participación democrática dentro del régimen, pero siempre y cuando eso no ponga bajo ningún concepto en duda el monopolio del poder para el Partido Comunista Chino. Es decir, un estado de leyes que dé entrada al pueblo, que permita al pueblo sentirse parte del Estado y no súbdito, pero de manera ordenada. Si alguien tiene dudas sobre esto, luego puedo apuntar en el debate. Siguiendo con el pueblo, como veis, son ideas encadenadas. Elevar el nivel de vida del pueblo. ¿Cómo? Llegar a unos trabajos saludables y llegar a una China sana. Esto está en las bases de lo que era el sueño chino. Una China hermosa, una China sana. ¿Por qué? Los que hemos estado en China lo sabemos. China se ha desarrollado exponencialmente al precio de envenenar el país, de envenenar las aguas, de envenenar el aire, de que la gente se esté muriendo por cánceres muy joven y de manera fulminante, con unos trabajos como son meras fábricas de productos que se cogen de fuera, pero eso lo mezclan. Un trabajo sano, un trabajo digno, que no haga que te enfermes por trabajar en una fábrica con pintura y productos tóxicos sin mascarillas, en una China sana en general, donde va la potencia práctica, muy propagandística, real, aunque no tan real, tan importante como se dice fuera, de esa China que apuesta por la ecología y por el desarrollo de la ecología en el interior. Un octavo punto, que es, lo tenéis ahí, promover el desarrollo verde y la convivencia armoniosa entre humano y naturaleza. Es lo que os estoy diciendo del punto 7. Es decir, conseguir una China sana, una China sostenible, porque es que las generaciones que tienen ahora 60, 70 años se están muriendo. El éxito de China económico se ha traducido en una enfermedad en un sistema sanitario deplorable de las personas a medida que van envejeciendo. Punto 9, vamos llegando ya al final. Persistir y mejorar el modelo de un país, dos sistemas. Deng Xiaoping diseñó una idea fundamental para atraer a Taiwán, porque la gente no lo sabe, pero Taiwán no se llama Taiwán. Taiwán se llama Taiwán porque China no quiere que se use el nombre oficial que tiene Taiwán. Taiwán se llama República de China. Como solo hay una China internacionalmente aceptada, no puede haber una República Popular China y una República de China. Por lo tanto, se obliga a que cuando se menciona internacionalmente a la República de China se diga Taiwán. En los pasaportes de Taiwán pone en grande Taiwán y debajo Republic of China. Deng Xiaoping, para conseguir la reunificación de China, diseñó un proyecto que era un país, dos sistemas, que parte del Tianxia, todo bajo el cielo chino, y lo aplica sobre Hong Kong y Macao. Es decir, vamos a unificarnos, vamos a dejar que tengáis vuestras leyes, vuestro ejército, vuestra policía, vuestra justicia, pero lo único que tenéis que hacer es reconocer que solo somos una China. Este proyecto no fue aceptado por los taiwaneses, fue aceptado, no le quedaba otra, por Hong Kong y Macao, y en el desarrollo, y todos sois conscientes de las manifestaciones que hay en Hong Kong periódicamente, pues en lugar de acercar más a Taiwán, lo que ha hecho es alejar a Taiwán, porque Taiwán es consciente que una vez acepte el modelo, tarde o temprano, el régimen de Pekín barrerá al régimen que haya sobre la isla de Taiwán y todo será la misma China gobernada por el Partido Comunista. Aquí, ¿qué dijo el emperador, perdón, el embajador? Taiwán es un asunto de chinos que debe ser resuelto entre chinos. Es una misión pacífica, pero nunca renunciaremos al uso de la fuerza militar. Lo digo muchas veces, algunos me lo habéis oído ya. La guerra de Rusia-Ucrania solo es una guerra de Vietnam. El muro de Berlín está en el mar de China del Sur. Berlín se llama hoy Taiwán. Taiwán es la verdadera guerra fría de nuestros tiempos, donde está de verdad el peligro, donde está la frontera de los imperios. ¿Y por dónde sale la mala sangre de esa guerra fría que tiene una tensionado al mundo brutalmente? Por áreas periféricas, donde pueden liberar la mala sangre y probar las nuevas armas sin que importe mucho, sin que la cosa se vaya a descontrolar. La guerra de Ucrania y Rusia. Va a ser una unificación pacífica, pero recordad que en 1996 incluimos en la Constitución de la República Popular China. En caso de que Taiwán declare la independencia, la República Popular China está obligada a invadir Taiwán. 10. Después de esto, fortalecer la paz y construir una comunidad de destino de la humanidad. Esto de comunidad de destino
A mí como español e historiador, aprendiz de historiador que decía mi maestro, me chirría porque me suena mucho alguna cosa que se decía en el régimen previo al actual del 78, entonces Comunidad del Destino. Pero así como está en chino, así como se traduce en inglés, así como lo traducimos al español. China dice tener una política internacional que ya quiere participar en su gobernanza basada en un verdadero multilateralismo. Paz, desarrollo, justicia, ganador, ganador. Respeto absoluto a la soberanía de cada país. China es un país que sabe lo que significa perder la soberanía, por lo tanto la soberanía es sacrosanta. Y ese es el destino, el mensaje hacia afuera, el mensaje ideológico que también creen ellos. Luego hablamos al final de esto. En esa línea de política internacional que guiada por el multilateralismo y el pacifismo, China se opone a la mentalidad de guerra fría, al doble rasero y a la intervención de los asuntos internos de otros partidos, perdón, de otros países. ¿Eso qué significa? Muchos pensaréis, Ucrania, soberanía. Bueno, sí, pero no. Sí y no. ¿Por qué? ¿Qué significa la mentalidad de la Guerra Fría? Mentalidad de influencia, mentalidad de alianzas militares. ¿Qué significa el doble rasero? Pues que yo hago esto y lo justifico, y si lo haces tú, te denuncio porque estás haciendo una cosa contra los derechos humanos, contra la tradición, contra... intervención en los asuntos internos de otros países. Eso sí, no se meten en los asuntos internos. El, el Foreign Office chino puede decidir que es un asunto interno de otro país y que no. Son pragmáticos al final. La base es la cooperación amistosa, los 5 principios de convivencia pacífica que ya se reunieron en la época de 1955 de Bandung. Y por último, seguir la estrategia de un país nacional de beneficio, estrategia de país nacional de beneficio mutuo y compartir su desarrollo. China quiere, país nacional, mantener su soberanía por encima de todo y que nadie ponga en duda su soberanía. Por eso vive como una agresión que se critique lo que pasa en Xinjiang. Beneficio mutuo, quiere establecer relaciones con el resto de los países del mundo en beneficio mutuo, win-win. Yo voy a hacer negocios con los demás e intentaré no engañarlos y que no me engañen, beneficio mutuo. Y compartir su desarrollo. Y sabe que tiene una herramienta fundamental para ganar amigos en su dinero, en la riqueza que ahora mismo tiene, en compartirla, en invertir en otros. Ganador, ganador, nada de dar dinero. En acuerdo de beneficio mutuo, nada de regalar. Todo eso de la caridad, todo eso está en nuestra mentalidad judío-cristiana, no en la china. Bien, en definitiva, a los chinos, y eso es una cosa que en Occidente no se entiende, China tiene una inmensa ventaja sobre nosotros. ¿Y cuál es? La concepción del tiempo. China es una civilización de prácticamente 5.000 años de historia. Y todo le ha pasado ya a lo largo de su historia. Porque son el mismo pueblo con la misma conciencia histórica. ¿Eso qué quiere decir? Que China puede planificar a 20, a 30, a 100 años. El ejemplo que siempre pongo, Hong Kong. Hong Kong se consigue los nuevos territorios por un arriendo a 100 años vista. ¿Qué piensa el delegado británico que ha firmado el convenio con el mandarín chino que le ha entregado los nuevos territorios de Hong Kong? Pues, esto es para Inglaterra, para siempre. No. Pasaron los 100 años, China seguía estando ahí. Y caducó el contrato. Hubo que retrotraer, devolver Hong Kong porque había un contrato de arriendo de 100 años que había caducado. Inglaterra, pocos años después, el Reino Unido estuvo a punto de desaparecer con el referéndum escocés. China seguía. Inglaterra desaparecerá. China seguirá. ¿Eso qué hace? Que los chinos hablen de grandes proyectos a largo plazo. Ahora tienen un periodo entre el año 20 y 35 en el cual, y otro periodo del 35-50, en lo cual lo que deben alcanzar es la modernización de China, que es la modernización del modelo socialista adaptada al tamaño poblacional, a la convivencia armonizada de la naturaleza y al desarrollo pacífico. Modernizar, convertirse para 2050 posiblemente en la primera potencia del mundo. ¿Cómo? ¿De manera pacífica? Sí, de manera pacífica. Una estrategia de apertura exterior, y me repito, basada en la coexistencia pacífica, participación en la gobernanza internacional, con beneficio mutuo y multilateralismo, respetando el orden internacional y respetando a la ONU y el derecho internacional. Sí, es cierto. Pero también es cierto que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Nunca jamás en la historia, desde Mao, y aquellos con Mao tenían unos apaños bastante
bastante más despreciables estéticamente que Xi Jinping, nunca habremos visto a un líder chino desfilar, pasar revista, hacer una parada, que dicen los anglosajones, ante un ejército tan bien equipado con tanta agresividad. Aquí, en vez de terminar la charla con esta foto de Xi Jinping, me hubiera gustado terminarla con uno de esos vídeos de este mismo desfile cuando Xi Jinping le grita a miles. ¿Recuerdan a otra época en Europa, en los años 30? Miles, decenas, si no cientos de miles de hombres perfectamente cuadrados, perfectamente uniformados, perfectamente armados a la moderna, y Xi Jinping gritando en chino, camaradas, pues, por el partido, por China. Él habla del partido y habla de la nación. O esas imágenes, esos vídeos absolutamente espectaculares y al mismo tiempo aterradores de la nueva Armada China con sus portaaviones por el mar, con sus aviones despegando de los portaaviones con sus submarinos. Por lo tanto, la apuesta hegemónica de China existe y a pesar de que se viste, voy a la portada, de que se viste de un multilateralismo, un ascenso pacífico y un reconocer las reglas internacionales, no guarda por detrás, como pueblo que ha sufrido la humillación de la pérdida de la soberanía, un poder duro, una modernización del ejército que haga que China sea respetada en el escenario internacional. Hay una apuesta hegemónica que tiene un discurso blando y un discurso duro a través de la creación de un ejército de primer nivel. Muchas gracias. Y Bueno, ya si muchísimas gracias. queréis, sí. Hola, Raúl, muchísimas gracias por la presentación. No sé si quieres que pare la grabación ya o Sí, prefieres para hacer... ya la grabación, graba ¿Sí? y así nadie, si luego yo uso la grabación, solo salgo yo hablando. Venga, perfecto.